Pero ¿sabe qué? Mientras yo dormía, el Señor me visitó y me habló. Y una de las cosas que el Señor me habló fue de esta palabra. Y yo le decía: Dios mío, ¿qué tú quieres? Y una de las cosas que mientras Él ministraba en mis sueños, me decía: yo le pondría por nombre a esta enseñanza: la vida indestructible es inofendible. Tal vez usted va a decir: ¿a qué se refiere la profeta? Ya vamos a aprender, hermano. Pero yo creo que usted lo anote. Vamos a hablar de la ofensa, pero le vamos a dar este título: la vida indestructible es inofendible. Dígalo conmigo: la vida indestructible es inofendible. Hoy día usted va a salir de este lugar y va a decir: ahora soy más como Cristo, así es que no me voy a ofender, porque Cristo no se ofendió. Y somos la iglesia dígalo fuerte, de Cristo. Entonces vamos a ir. ¿Qué es ofensa? Vamos a construir desde aquí. ¿Qué es ofensa? Para comprender lo que es la ofensa, necesitamos saber a qué se refiere con la ofensa. La ofensa viene del griego escandalón. Y escandalón significa poner tropiezo o impedimento en el camino para que otro pueda tropezar y caer. Wow, hermano, atento, ojo ahí. Está diciendo: es algo que se pone en el camino para que usted y yo caigamos. Porque esto no es solo para usted, hermano, es para usted y para mí. Todos nosotros, la palabra del Señor es para todos nosotros. Y quiero que vaya conmigo, si es tan amable, al libro de Juan, capítulo 10, verso 10, en la versión Nueva Traducción Viviente. Yo le voy a leer esta traducción. Y mire lo que dice esta traducción. Dice así: el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito, ahí está hablando Jesús, mi propósito es darle una vida plena y abundante. Diga conmigo: vida plena y abundante. Ese es el propósito de Dios para su vida, para la iglesia. Entonces quiero que se quede con esto. Primero, escandalón es un tropiezo. Y si es un tropiezo, el Señor dice: pongan ojo, pestaña y ceja, porque eso puede hacer que usted salga del camino de la fe. Va aquí. Número 2, entonces, cuando leemos el libro de Juan, entendemos el propósito del ladrón. Y el ladrón es el enemigo. Tenemos un enemigo al cual usted no le debe tener temor, porque tenemos un enemigo que está vencido. Un enemigo que ha sido vencido en la cruz del Calvario. Amén. Pero eso no significa que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Entonces, tiene que tener claro que Satanás ha venido a robar, a matar y a destruir. Él no ha traído nada bueno, hermano. Él solo ha venido a estas tres cosas. Y usted necesita identificarlas. Pero ¿qué ha venido a traer el Señor Jesucristo? Una vida plena y una vida abundante. Aquí le va lo primero. Si nosotros no disfrutamos o no estamos disfrutando una vida que es plena y abundante, es porque entonces algo Satanás nos está robando. Porque hay mucho cristiano que puede decir: voy a la iglesia, me siento, recibo del Señor, levanto las manos, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando salgo de la iglesia, hay algo que como que no puedo disfrutar plenamente la vida que Cristo me ha dado. Entonces necesitamos identificar qué es lo que el Señor nos está robando, qué el Señor está destruyendo en mí que yo no estoy viendo. Dile al que está a tu lado: tienes que estar ojo, hermano. Entonces, como creyentes, nosotros tenemos que reconocer e identificar los propósitos de Satanás sobre nuestra vida. No solo tenemos que conocer lo que Dios desea en nosotros y a través de nosotros, necesitamos reconocer cuál es nuestro enemigo. Porque si conocemos quién es nuestro enemigo, vamos a saber cómo enfrentarlo. Amén. Entonces, aquí vamos a otro punto. Y aquí quiero llevarlo más profundo. Aquí quiero que me mire y que esto oro al Espíritu de Dios porque quede en su corazón. Cuando nosotros hablamos de ofensa,
¿Alguna vez se ha preguntado de dónde viene la ofensa? ¿Cuál es el origen de la ofensa? Porque todos nosotros sabemos que si la ofensa es un tropiezo, es algo que a mí me duele, es algo que a mí me hiere, es algo que tenemos como concepto. Pero yo quiero que usted en este día pueda ser trasladado en el Espíritu y pueda entender y conocer el génesis de todas las cosas. Vamos a esto, vaya conmigo. El ser humano, el hombre y la mujer, fueron establecidos en el huerto del Edén. Ahí parte todo, ¿no? El hombre y la mujer eran uno con Dios. Estaban en comunión plena con el Señor. Oían a Dios, hablaban con Dios, estaban con el Señor. Es decir, no había nada que los separara. Entonces significa que el hombre y la mujer gozaban del carácter y de las emociones de Dios. El hombre no había sido corrompido, el hombre no había sido dañado porque estaba pleno y completo en el Señor. El hombre no conocía lo que era la ofensa. El hombre no conocía el dolor. El hombre no conocía la angustia. ¿Cuándo es que el ser humano conoce la angustia, el dolor, la ofensa y todas esas emociones que lo único que vienen es a robarnos la vida plena en Cristo? Viene cuando el hombre peca. Cuando el hombre peca, entonces el hombre cae de ese estado de plenitud. Entonces el hombre ya no se conduce en el carácter y en las emociones de Dios. En el comienzo, el hombre era inofendible. No conocía lo que era la ofensa porque no conocía lo que era el pecado. No conocía lo que era la maldad. No conocía lo que era torcido ni pervertido. Pero cuando el pecado viene y entra, entonces al hombre se le abren los ojos. Entonces comienza a moverse con sentidos naturales y no los sentidos espirituales. Esto es como la radio, hermano. Estamos escuchando la radio, la alabanza en FM y de repente se cambia a AM. Y se nos fue la sintonía. Y como que ya no podemos percibir lo que Dios quiere, ni cuando Dios habla, ni lo que Dios siente. Y no sabemos dónde ir. Y lo único que le quedó al ser humano cuando cae de ese estado de plenitud es comenzar a moverse con los sentidos naturales. Tus sentidos naturales nunca van a ser los sentidos espirituales. Cuando tú te mueves con tus sentidos naturales, hermano, vas a actuar igual que otro ser humano, igual que alguien que no conoce a Dios. Pero cuando tú te mueves en sentidos espirituales, tú vas a actuar como Cristo. Entonces, profeta, ¿cómo yo sé cuando estoy en mis sentidos naturales o espirituales? Cuando actúes igual que los hombres que no conocen del Señor, sabrás que estás actuando en tus sentidos naturales. Pero cuando actúas como tú no quieres actuar, cuando tú actúas y dices, no, yo no quiero hacer esto, pero Dios, el Señor comienza a golpear tu espíritu y te dice, no. Cuando quiero responder, pero en tu espíritu, el Espíritu Santo te guía a la verdad y te dice, paciencia, sabiduría, cierra tu boca o ábrela. Cuando actúas como tú no quieres actuar, sabes entonces que es el Espíritu de Dios quien te está guiando. Esa es una manera de que usted pueda reconocer en qué sentidos espirituales se está moviendo. Porque es allí el génesis de lo que pasa en el corazón del ser humano. ¿Sabe lo que vino a hacer el pecado? El pecado vino a traer algo que yo lo llamo una amnesia espiritual. El que tiene amnesia se olvida de lo que es, se olvida de lo que tiene, se olvida de lo que fue, se olvida de lo que alguien hizo por él, se olvida de todo. Y eso fue lo que hizo el pecado en el ser humano. Cuando el pecado entró, nos dio amnesia espiritual. Nos olvidamos de dónde veníamos. Nos olvidamos quién nos hizo. Nos olvidamos del carácter de Dios y comenzamos a adoptar los caracteres del hombre. Comenzamos a aprender, la sociedad actúa así, entonces yo actúo así.
Mi familia me enseñó a actuar así, entonces yo también actúo así. En el colegio me enseñaron que era así. Y el Señor del cielo está diciendo, no, yo no te enseñé eso, recuerda quién eres. Porque si recuerdas quién eres, entonces vas a recordar cuál es mi carácter, cuáles son mis emociones, cuáles son mis pensamientos y cuáles son mis palabras. Necesitamos recordar. Diga conmigo, recobrando la memoria eterna. Dile que está a tu lado, recobra la memoria, hermano. Porque cuando Cristo viene a traer la solución, hermano. Y esto a mí me encanta, me fascina, me llena. No sé usted, pero yo estaría saltando, como dice el apóstol, como mono, hermano. Yo estaría levantándome ahí, poniéndome en la... Hermano, nos dio amnesia espiritual, no sabíamos. Pero cuando Cristo viene, Cristo dice, tienen amnesia espiritual, tranquilos, yo voy a pagar para que recobren la memoria. Yo voy a pagar para que recuerden quiénes son. Porque ¿sabe por qué nos ofendemos? Nos ofendemos porque muchas veces no nos tratan como merecemos. Es que no me trataron, no me aplaudieron, no me dijeron que lo hice bien. Hermano, mi querido hermano, con todo mi corazón y con todo mi amor, usted sabe que lo amo, ¿no? ¿Cuántos saben que yo los amo? Yo los amo. Pero le tengo que decir verdad. ¿Sabe cómo Dios consuela el corazón? No lo consuela diciéndole, John, ¿estás mal? No, vamos a decir el evangelista. Sí, ya estás mal, estás ofendida, tranquilo. Dios te va a hacer justicia. Tranquilo, te dañaron, no importa, que tú eres muy bueno y los otros son muy malos. Dios no consuela así, hermano. ¿Sabe cómo Dios consuela? Tiene un solo lenguaje: la verdad. Y la verdad es su palabra. La verdad es su palabra. Y así es como Dios te consuela. Y a veces cuando te consuela te confronta. Pero cuando te confronta te libera. Y cuando te libera te transforma. Y cuando te transforma entonces glorificas al Padre. Por eso es que Dios no es hombre. ¿Quiere que le diga algo más? A veces no somos nosotros, son los que no vinieron hoy, ¿ok? No son los que vinieron hoy. A veces nos ofendemos con nuestras autoridades. Es que el pastor no me saludó. Era mi cumpleaños y no me dijo ni feliz cumpleaños. He servido por 10 años y no me ha dado nunca un regalo. Ay, toca al que está al lado. Ni siquiera ha orado por mí. Pasa por al lado mío y ni siquiera me saluda. Y sabe que hay mucha gente que se ofende, que no son ustedes. Hay mucha gente que se ofende y se va de la iglesia. Y te voy a decir algo, hermano, con anestesia o sin anestesia. Te voy a hacer una pregunta y quiero que te lo respondas. ¿Quién te dijo que Dios era un hombre? ¿Quién te dijo que Dios era un ser humano? Y confundimos al hombre con Dios. Los hombres y las mujeres de Dios somos vasos para el Señor, pero es Dios quien hace. Es Dios quien hace. Dios sigue siendo Dios y Dios sigue sentado en su trono. Dios ya vino a la tierra, ya se encarnó, ya murió por ti, ya murió por mí, y cuando vuelva va a venir por la iglesia. Él no es hombre. Lo que pasa es que como nos dio amnesia espiritual, comenzamos a actuar y comenzamos a hacer nuestra vida como los hombres. A los hombres, a los que no conocen del Señor y los que no vinieron esta mañana, porque usted no es, hermano, tranquilo. Usted es espiritual, lleno del Espíritu de Dios, porque está sentado aquí. Pero los que no están aquí y los que están, la pastora se ríe, y los que están ahí afuera actúan como hombres.
Por eso es que el Señor dice en su palabra: estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, ¿por qué actuamos como el mundo? Si no somos de este mundo, ¿por qué actuamos como los hombres? El otro día leía la palabra con mi esposo y en muchos versículos el Señor dice: como comunes hombres, como simples mortales. ¿Por qué? Porque si tenemos al Señor en nuestro corazón, actuamos como si no lo tuviéramos. Porque la amnesia espiritual nos hizo que viviéramos como los hombres y nos acostumbramos a vivir como los hombres. Entonces vivimos con un pie en el reino de Dios. Tengo al Señor en mi corazón, aleluya, gloria a Dios, besito para todos. Pero cuando allá afuera me dicen algo que no me gusta, cuando tu líder te corrige, cuando te dicen: hermano, hay que servir, hermano, ¿por qué no viniste? No me diga nada. Esos son otros, usted no, tranquilo. No me diga nada, no me pida nada. Pero si no estamos en el reino de Dios y tenemos todo lo que Dios es en nosotros, tenemos a Dios en nosotros, hermano. La diferencia es que no ha sido manifestado a la totalidad. Por eso es que nos reunimos cada domingo, porque necesitamos comprender y entender su palabra para vivir su palabra. ¿Sabe qué? La iglesia tiene la verdad. ¿Usted lo cree? Yo creo, la iglesia tiene la verdad porque tiene el verdadero. La cosa es que tenemos que hacernos verdaderos. Tenemos una verdad, podemos proclamar esa verdad. Ahora nos toca encarnar esa verdad. Encárnala, vívela, respírala, impártela, dala, porque así entonces se ve a Cristo Jesús. A veces la vida habla más que la boca. El testimonio habla más que tu boca. Y necesitamos que ese Dios vivo, real, se manifieste a través de nosotros. Diga conmigo: vamos a recobrar la memoria en esta mañana. ¿Sabe que toda la mañana y toda la noche, mientras soñaba, el Señor me hablaba de esto y me decía: necesitan recobrar la memoria. Necesitan recordar, recuerden. Porque cuando recuerdan, entonces empiezan a vivir como yo vivo. Necesitamos, hermano, lo necesitamos. Todos nosotros lo necesitamos. Entonces, como se nos olvidó quiénes éramos, entonces el Señor comienza a darnos recordatorios. Antes de que viniera Cristo, el Señor necesitaba darnos recordatorios, porque Él no habitaba plenamente en nosotros. Entonces no podíamos tener la memoria completa. ¿Va aquí conmigo? Porque el pecado habitaba en nosotros. Entonces quiero que vaya conmigo al libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Le voy a leer primero la versión Reina Valera y luego le voy a leer la NTV. La Reina Valera dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Va a decir conmigo: mi corazón, porque de él mana la vida. Y la versión en la Nueva Traducción Viviente, mismo Proverbios capítulo 4 verso 23, dice así: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Determina el rumbo de tu vida. Determina dónde vas, determina lo que haces y lo que decides. Entonces el Señor tiene que dar un recordatorio y dice: hey, guarda el corazón. Necesito que te recuerdes que necesitas guardar tu corazón, porque es allí el asiento de Dios. Dios tiene un trono en el cielo, pero también tiene un trono en el corazón del hombre. Por eso necesita un trono limpio, necesita un trono santo, necesita un trono que esté libre de la ofensa. ¿Cuántos de nosotros nos hemos ofendido alguna vez? O tal vez más veces, hermano.
Seamos sinceros, somos familia. ¿Le cuento cuántas veces me he ofendido yo? Ay, hermano, te decía, cuéntenos, profeta, a ver cuántas veces he ofendido para no sentirme tan mal yo, tan carnal. Hermano, todos nos hemos ofendido alguna vez. Todos nosotros nos hemos ofendido. Pero el Señor nos habla en su palabra y nos dice, cuida tu corazón. Y cuando nosotros aprendemos que una vez que Cristo viene, restaura todas las cosas y nos da la pastillita para que recordemos, dentro de nosotros, en nuestro espíritu, está toda la memoria contenida. Esto es como, me voy a basar como mi esposo. Mi esposo trabaja y él es ingeniero en computación. Entonces esto es como que nos resetearon y ahora nos volvieron a poner la información. Solo que no conocemos toda la información que tenemos. Y solo el Espíritu Santo es aquel que nos lleva a la estatura del varón perfecto. Por eso todos estamos en crecimiento. Por eso la palabra de Dios dice, hasta que todos lleguemos a la plena unidad de la fe y al pleno conocimiento del Hijo del Dios viviente. Hasta que todos lleguemos. Por eso es que no nos podemos gozar con que yo ya conozco algo de Cristo, entonces ya cada vez me ofendo menos. Gloria a Dios, aleluya. Estoy listo. Somos un cuerpo. Por eso el Señor dice hasta que todos lleguemos. Si tú ya aprendiste, entonces enséñales al otro. Vamos que se puede. Y lo tomas y lo jalas y lo llevas hasta que todos tengamos la vida manifestada del indestructible. ¿Sabe qué? Cuando el Señor me ministraba esto, me decía, mi vida es indestructible, nadie la puede destruir. Porque mi vida es eterna. Entonces, ¿cómo un simple mortal va a destruir algo que es eterno? ¿Cómo algo que es natural va a destruir algo que trasciende la vida? Cuando conoces lo que tienes, entonces te vuelves indestructible y te vuelves inofendible, porque la vida del resucitado está dentro de ti. Hermano, cuando vemos la vida de Jesucristo y comenzamos a ver todo lo que Él hizo y todo lo que tuvo que pasar, yo pienso y digo, ¿cómo no te ofendiste? ¿Cómo no te ofendiste si todo era para que Él se ofendiera? La gente no lo quería, no lo reconocían. Mira, hermano, hasta sabía que lo iban a traicionar. Cuando estaba crucificado y dice, tengo sed, y le dan vinagre, sale de su boca, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Cómo alguien llega a tal nivel de poder decirle a su enemigo mientras está muriendo, perdónalos, perdónalos, no le tomes en cuenta esto? Me están ofendiendo, pero no lo tomes en cuenta. Perdónalo, Señor. No saben lo que hacen. No saben porque no tienen memoria espiritual. No saben. Perdónalos. Y el Señor hace esa oración al Padre. Tenía todo para ser ofendido. Y mientras el Señor me ministraba hoy, me decía, ¿sabes por qué no me ofendí? Porque yo ya estaba muerto. Porque el Cordero había sido inmolado antes de la fundación del mundo. El Cordero ya había sido entregado y solo vino a cumplir lo que ya había sido consumado en la eternidad. Por eso es que necesitas conocer al que consumó todas las cosas por ti. Y yo podía ver un largo camino. El Señor me decía, ¿ves este camino? Y yo veía un largo camino y le decía, Señor, yo veo este largo camino. Y me decía, ¿qué ves en medio del camino? Y veía rocas, a veces grandes rocas, pequeñas rocas, mucha agua, como obstáculos en el camino. Y me dice, ¿puedes ver el final? ¿Puedes ver la meta? Y yo le digo, muy a lo lejos puedo verlo. ¿Sabes por qué terminé esto? Porque estaban mis ojos allí.
Mis ojos no estaban en esto, porque yo sabía quién era y a lo que venía. La pregunta que Dios te hace en este día: ¿sabes quién eres y a lo que Dios te trajo a esta tierra? Porque si sabes quién eres y a lo que Él te trajo, hermano, te puede ofender el mundo entero, pero tú vas a seguir con los ojos puestos en el autor y en el consumador de tu fe. Quiero que vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 17, verso del 1 al 5. Le voy a leer la versión NBI. Y mire lo que dice Jesús sobre las ofensas. Dice: luego dijo Jesús a sus discípulos: los tropiezos, que son las ofensas, son inevitables. Dile que está a tu lado: es inevitable. Pero mire lo que dice ahora: pero ay de aquel que las ocasiona. Y aquí el Señor pone un equilibrio y está diciéndole a la iglesia: las ofensas van a venir, no las puedes evitar, porque somos hombre y somos carne, y como seres humanos estamos en proceso de perfeccionamiento. Pero en algún momento nuestra carne va a fallar, hermano, y es una realidad. No porque yo sea profeta y porque venga a orar en las mañanas signifique que usted me va a ver todo el día espiritual. Porque puede que alguna vez usted me mire y diga: la profeta está enojada. Porque soy carne, hermano. No soy un ángel, soy carne. No estoy en la nube número 1000. No, hermano, soy carne. Y el Señor dice: van a venir las ofensas. Y las ofensas casi siempre vienen de la gente que está a nuestro alrededor. Y son inevitables. Pero también el Señor pone el equilibrio y dice: pero hay de aquellos que las ocasionan. O sea, está diciendo: van a venir las ofensas, pero no por eso significa que vamos a estar ofendiendo a todo el mundo. Porque si Cristo nos gobierna, cada vez más buscamos la paz con todos. La palabra de Dios dice eso. Entonces hay alguien que puede decir: a mí me han ofendido mucho y yo creo que Dios debería hacer algo. Hermano, mire, seamos sinceros. Vamos a pensar que no hay cámaras, no hay nada. Cuando usted lo ofenden, ¿no piensa dentro de su corazón: el Señor debiese pagarle como me lo hizo a mí? Ojalá que se lo hagan a esa persona. Ojalá que le pase algo malo. Hermano, sí tenemos pensamientos malos. No sé usted, pero yo sí. Soy sincera. Yo sí. Y maquinamos y pensamos una serie de cosas. Y sabe que yo pensaba en eso y cuando leía esta palabra, y quiero que ponga atención a este ejemplo. Cuando Israel estuvo cautivo 430 años con los egipcios, ¿usted no cree que Dios no estaba viendo esa injusticia? ¿Usted no cree que Dios, hermano, 430 años? No fueron 1 año, 2 años, 3 años, bueno, ya 10 años. 430 años Dios viendo a su pueblo esclavo, siendo atacado, siendo ofendido, siendo rechazado, siendo vituperiado. Y Dios esperó 430 años. ¿Será que Dios estaba ciego? ¿Será que Dios estaba sordo y que no escuchaba el clamor de su iglesia? ¿Será que Dios decía: no voy a hacer nada porque no quiero, porque no los amo? No, hermano. Dios conoce los tiempos mejor que tú y mejor que yo. Y dice su palabra que Él es el que paga a cada cual lo que uno siembra, es lo que uno cosecha. No busques tu propia justicia, porque la justicia del hombre está corrupta, pero la justicia de Dios es eterna y verdadera. Deja de buscar tu propia justicia. Vivimos aferrados, es que usted no sabe lo que me dijo, lo que me hizo. Dios lo sabe mejor que todos nosotros. Pero hay de aquel que las ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Ay, Dios. Así que dice: cuídense, y lo dice con exclamación. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente,
perdónalo. Aún si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Y aquí hay algo, hermano, porque no le dijeron los discípulos, Señor, aumentanos la fe para ver más milagros y más señales. Le dijeron, aumentanos la fe para ser capaces de perdonar. Porque quien tiene fe para perdonar, tiene fe para recibir perdón de las ofensas. No solamente necesitamos fe para ciertas cosas, también necesitamos fe para creer que Él es nuestra justicia, para creer que Él pagó por nosotros, para creer que Él ya nos ha sanado, porque su palabra dice que Él se ha llevado toda dolencia en la cruz del Calvario. Necesitamos la fe también para perdonar. Necesitamos la fe para sanar. ¿Va aquí conmigo? Vaya conmigo al libro de Proverbios, capítulo 19, verso 11. Y le voy a leer la Nueva Versión Internacional y dice así. Si pueden ir subiendo los músicos, por favor. Y dice así: el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Se lo voy a leer de nuevo. El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Una señal de que alguien pasa por alto la ofensa es señal de madurez. Y la madurez no tiene nada más que ver con una medida mayor de la estatura de Cristo en nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros nos ofendemos, hermano? Nos ofendemos porque alguien nos ofendió directamente. Como ya le dije, no lo saludaron, no le dijeron lo que usted quería, no le dieron un aplauso, no le dieron un apapacho, no le dieron nada y usted en su corazón se ofendió. O tal vez usted interpretó algo como ofensa. Y aquí quiero detenerme un poquito. Hay veces, mire hermano, no hay nada más dañino en el cuerpo de Cristo. Y no tan solo en el cuerpo de Cristo, sino allá afuera, los que no conocen del Señor, que alguien que suponga algo. ¿Por qué también nos ofendemos? Porque alguien tenía una expectativa de recibir algo y no lo recibió, hermano. Mire, y con esto voy a terminar. Tenía mucho más, pero el chacal del tiempo va ahí. No perdona. Mire, si yo le dije que el Señor sana con su palabra, entonces vamos a ir a la palabra. Y le voy a dar algunos ejemplos. Algunos se ofenden porque no te dan el lugar, no te dan el título que crees merecer. Yo llevo mucho tiempo en la iglesia, yo estoy sirviendo, voy 24/7 a la iglesia, estoy orando todos los días, hago esto, hago aquello, doy mi diezmo, mi ofrenda, pero no me ven, no me dan el lugar. Te voy a decir lo que Dios dice en su palabra. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 1, versos del 12 al 13, Nueva Traducción Viviente. Y esta es la verdad de Dios para ti. Y dice así: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Qué es usted? ¿Qué título tiene usted? ¿Cuál es el título mayor? No, es que yo quiero que me unjan de apóstol y de profeta, requete ungido, reventado. Astronauta, yo estoy ahí arriba. Hermano, 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 hermano. Hermano, buscamos cosas terrenales y te ofendes por lo terrenal. Ay. Cuando Dios te dice en su palabra: yo te hice mi hijo, y si te hice mi hijo, te hice heredero, ¿qué más quieres? ¿Qué más necesitas para sentirte feliz? ¿Qué más necesitas para que sueltes aquello en tu corazón? Hay otros que se pueden ofender porque no se sienten valorados o amados. Vaya conmigo al libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 9-11, Nueva Traducción Viviente. Y mire lo que le dice Dios:
Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. ¿Qué amor más necesitas? ¿Qué apapacho más necesitas? ¿Qué afirmación más necesitas? Dios consuela con la verdad, hermano. Dile que está a tu lado. Dios consuela con la verdad. Y Dios va a consolar el corazón con su verdad. Entonces, póngase de pie ahí donde está y yo les voy a leer esto. Colosenses capítulo 3 verso 13, y dice así: sean comprensivos, oído, pestaña y ceja. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Yo quiero que cierre sus ojos ahí donde está. Y en esta hora vamos a orar al Espíritu de Dios para que esta realidad espiritual en nosotros, ya entregada por Cristo Jesús en la cruz, se pueda hacer una realidad en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amado Espíritu Santo, amado Espíritu de Dios, ciertamente tú traes verdad a la iglesia. Tú traes luz en donde hay tinieblas. Tú traes la verdad en donde hay engaño. Y hoy en esta mañana oramos porque sabemos que tú obras en nosotros y tú das mucho más abundantemente de lo que pedimos, de lo que clamamos y de lo que creemos. Tu obra es poderosa y completa. Señor, yo oro en esta mañana para que todo lo que fue quitado y robado por el pecado, pero fue restablecido por Cristo Jesús en la cruz, Señor, por medio de la obra del Espíritu Santo, recobra la memoria en tu iglesia, recobra la memoria espiritual, porque el pecado fue una amnesia. El pecado nos quitó el carácter, los pensamientos y las emociones de Dios, pero a través de Cristo Jesús fue restablecido el carácter, las emociones, fue restablecido los pensamientos de Dios. Y es allí donde Cristo crece y nuestro corazón es sanado. Cuando miramos la cruz, podemos soltar la ofensa. Cuando miramos la cruz, cuando miramos a Cristo, podemos sanar el corazón. Cuando miramos a Cristo, podemos sanar las heridas. Es mañana, iglesia, de que sueltes en tu corazón la ofensa. Si estás ofendido con alguien, dile: Señor, yo suelto en esta mañana